Saludos, estimadas y estimados participantes del curso superior especializado en iniciación de la docencia universitaria 2022. En esta oportunidad estaremos abordando la temática sobre los fundamentos del currículo. Para ello vamos a partir de los siguientes puntos: sobre el origen de la teoría curricular. También vamos a identificar los fundamentos del currículo, que esto puede variar según diferentes autores, y a la vez vamos a establecer los fundamentos del currículo en El Salvador. Respecto al origen de la teoría curricular, podemos decir, y tomando de referencia a Díaz Barriga, nos dice que la teoría curricular surge con la tecnología educativa sustentada en la psicología conductista y la sociología empresarial. Sin embargo, se cuentan con importantes precedentes que nos dicen que estos inicios de la teoría curricular básicamente se encuentran manifiestos con los aportes de John Dewey y Franklin Bovey. Esto alrededor de 1920 en Estados Unidos. Ahora, respecto a este aporte que es sustentado con la llamada tecnología educativa, podemos identificar que esta tiene dos líneas de acción. Podemos identificar que la primera línea de acción, que básicamente está totalmente vinculada a lo que nosotros generalmente observamos para cada nivel educativo y para cada institución, va relativo a la planeación educativa. Y a partir de ello se desprende la segunda línea de acción, donde hablamos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Cómo se vincula más bien la planificación educativa a dicho proceso o responde a. Para esto podemos establecer que cuando hablamos de la teoría curricular hay un gran componente sociopolítico que define el currículo educativo. Y esto pues lo veníamos observando en algunas consideraciones relativas a los niveles de concreción curricular, pero también es importante identificar cómo es que inciden los elementos sociopolíticos en interpretar más bien el concepto de currículo y cómo también se va específicamente a planificar. Por esto, pues básicamente cuando nosotros hacemos referencia a una interpretación ideológica del currículo, esto hace frente justamente a la realidad social por dos vías, estableciendo, por ejemplo, un sistema dentro de la sociedad, y esta perspectiva básicamente se sustenta de la llamada teoría de sistemas, que respecto a esta teoría de sistemas es muy utilizado en algunas áreas, por ejemplo en las ingenierías, pero también en el área social. Por ejemplo, responde a la llamada metodología operativa, donde básicamente la idea es solucionar problemas de una forma más sistemática, respondiendo a un proceso que finalmente establecemos el aporte también de un proceso de retroalimentación continua del mismo sistema y que va encaminado a establecer la funcionalidad misma del sistema. Básicamente nosotros bajo la teoría de sistemas y concibiendo el sistema educativo como tal de esa manera, establecemos que si hay algún elemento, alguna área que esté fallando o respecto sea a instituciones tanto públicas como privadas o actores que también no estén cumpliendo con sus funciones, se realizan acciones específicas a través de estrategias de planificación que establecen cómo básicamente reencaminar hacia la vía ideal, por así decirlo, de sus funciones. Por lo tanto, ese es quizás uno de los sistemas más conocidos y es por eso que también pues, la teoría de sistemas es considerada como una de las más utilizadas, especialmente en la planificación para el desarrollo y no se diga en el área educativa. Ahora, cuando hablamos también de estas dos vías que generalmente se establecen desde la parte ideológica y su vínculo con la realidad, también puede considerarse que el currículo es también como un camino que sustenta la transformación histórica de una sociedad y que por lo tanto si dentro de una misma sociedad se establece que el currículo va encaminado a generar una transformación del ser humano sobre cómo se concibe a sí mismo, pero también cómo se proyecta a la misma sociedad, cómo incide de manera activa a la misma sociedad, pues también pues claramente tiene un componente ideológico y a la vez político. Ahora, ¿cómo también podemos establecer, y de acuerdo también a la visión que nos ofrece Frida Díaz Barriga, sobre la importancia de establecer algunos fundamentos necesarios en el currículo? Y esto se representa a través de la práctica profesional. Cada sociedad, especialmente cuando venimos estableciendo mucho de la teoría curricular,
ha puesto mucho énfasis en primer lugar sobre cómo se establecen los objetivos o los fines institucionales, pero finalmente cómo nosotros establecemos ese mérito, cómo establecemos que hemos alcanzado dicho objetivo. Básicamente, uno de los puntos de vista se sustenta en el papel que juega la práctica profesional en el currículo. Por ello, pues nosotros podemos observar que ya la práctica profesional es definida como la especificación de las actividades propias de cada carrera o campo de acción según las necesidades de la sociedad. Básicamente, dos aspectos de interés en la práctica profesional son justamente las actividades, pero también el comportamiento. Entonces, cuando hablamos de la práctica profesional, sí es necesario considerar varios elementos, y es que cada sociedad, en la medida que se ve transformada, pues también responde a ciertas necesidades sociales, también a ciertas visiones, por ejemplo, modelos de desarrollo, y también puede responder a ciertos requerimientos incluso de otras instancias internacionales que también orientan más bien sobre cómo desarrollar el currículo, es decir, finalmente cómo a través del desarrollo o la especialización de alguna carrera específica, especialmente a nivel superior, logra cumplir con las expectativas del marco laboral y también cómo el mercado laboral retribuye a la persona, especialmente que ha culminado, ¿verdad?, su carrera justamente con esas expectativas. Entonces, sí es necesario establecer que uno de los fundamentos necesarios del currículo lo constituye la práctica profesional. Ahora, ¿qué características tiene la práctica profesional? De acuerdo a Villarreal, en 1980, establece que la práctica profesional sintetiza las tareas del área laboral, también abarca las tareas del requerimiento social, a su vez mantiene la congruencia entre el área laboral con las problemáticas sociales, se evalúa en función de la problemática social a la que responde, es decir, básicamente las sociedades definen a partir de determinada problemática y su naturaleza o origen, como también cierta área laboral y responde o cómo incluso se viene a integrar con otras áreas o disciplinas. También en el caso de la práctica profesional requiere de un desarrollo científico y tecnológico y más bien va encaminado a ello, porque eso pues también genera, ¿verdad?, un crecimiento hacia la misma sociedad. También la práctica profesional responde a indicadores sociales, políticos, económicos que se reflejan en la planificación gubernamental y también de cooperación para el desarrollo. Específicamente, pues nosotros podemos observar que hay muchos lineamientos, especialmente en el área de planificación, donde se sustenta mucho o se trata de integrar los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, los ODS, y muchos de ellos están vinculados justamente a los procesos educativos, también a la parte de la educación, la empleabilidad también y el desarrollo también integral del mismo ser humano. Por lo tanto, cada país, ¿verdad?, responde justamente a esos objetivos, estableciendo determinados indicadores que se adecúan a determinados también planes y programas que se ejecutan en un tiempo específico bajo recursos también concretos. Entonces, cuando nosotros hablamos del currículo, también responde en una gran medida a dichos planes de desarrollo. También es importante identificar que debe contemplar toda práctica profesional una área o varias áreas de conocimiento específicas y también pues debe tener definidos sus objetivos particulares, es decir, toda carrera, especialmente toda carrera, tiene que estar sustentada en una ciencia y puede apoyarse de otras disciplinas también para finalmente responder a determinadas prácticas o más bien problemáticas sociales o a determinada área de la misma sociedad. Y a su vez, pues justamente debe tener un espacio social para la práctica. Y eso es algo que debe establecerse desde primera instancia, especialmente cuando se está realizando el diseño curricular o la planificación curricular, que realmente cuando se planifica digamos, un currículo, pues responda justamente a una área donde se va a implementar, es decir, que tiene que aportar a y tiene que tener un campo específico de desempeño. Ahora, ¿cuáles son ya de manera concreta esos fundamentos del currículo? Veíamos algunos precedentes importantes a través de la parte ideológica, política y también de la práctica profesional, pero también qué entendemos realmente por fundamentos curriculares.
Cuando hablamos de fundamentos curriculares, estos están integrados por una serie de estudios que sustentan la creación y reestructuración de un currículo, partiendo de su capacidad de respuesta ante una problemática identificada. Esto pues siempre en el área educativa y que más bien estos fundamentos pueden ser de diferente naturaleza según cada área, ¿verdad? De la misma realidad, por ejemplo, lo ideológico, lo político, lo económico, lo social, que se manifiestan en lineamientos técnicos y legales. Básicamente, pues los fundamentos nos dan justamente esa orientación o ese norte necesario para establecer un currículo, para diseñarlo o para reestructurarlo, actualizarlo, dependiendo de la complejidad también de lo que nosotros hemos observado en la misma realidad. Ahora, existen diferentes definiciones de fundamentos curriculares y esto pues podemos identificar que uno de los mayores aportes o por lo menos de los años donde más se desarrollaron muchos de esos fundamentos y teorías también vinculadas a esta área de especialización surgen especialmente en los años 80. Podemos encontrar algunas definiciones de fundamentos como en el caso de Arredondo que nos dice que nos referimos a fundamentos como ese estudio de características y necesidades del entorno social asociadas al proyecto curricular y que además pues responde claramente a los recursos que dispone tanto el sistema nacional como las instituciones educativas públicas y privadas en sus diferentes niveles. Tenemos también otra visión, en este caso de Ibarrola, en el año 1978, que nos dice que cuando hablamos de fundamentos curriculares nos referimos a ese contenido formativo e informativo que está vinculado a una profesión, a un contexto y también a instituciones educativas. Tenemos también una de las definiciones que quizás podemos decir que son las más utilizadas o que reflejan mucho de los lineamientos técnicos que nosotros observamos especialmente a nivel nacional e internacional al momento de diseñar un currículo educativo, es que los fundamentos básicamente parten del estudio de la realidad social y educativa mediante variables e indicadores que se establecen desde un primer momento por un diagnóstico de necesidades y problemas. Y a partir de ello, de ese diagnóstico de necesidades y problemas, se inicia todo un proceso de planificación curricular donde se vinculan tanto los actores, especialmente en la comunidad o en el sistema educativo, y a su vez también se integran otros especialistas vinculados, por ejemplo, al perfil, al área laboral, que establecen una constante evaluación del mismo hasta que finalmente es aprobado. Luego, pues nosotros encontramos otro aporte, en este caso de Villarreal en 1978, que nos dice que cuando hablamos de fundamentos curriculares, él lo pone desde el punto de vista de la creación de un universo curricular. Y básicamente, traducido, ¿verdad? Esto significa en identificar necesidades sociales, educativas y profesionales. Y por último encontramos otra definición, quizás de las más conocidas, en este caso de Arnaz en 1981, que establece también el proceso operativo en el cual se identifican los propósitos del currículo, se seleccionan justamente esos propósitos, luego se establece toda una jerarquía y finalmente se cuantifican especialmente las necesidades y la capacidad de respuesta desde el sistema educativo nacional hasta su última instancia en el caso de las instituciones y las aulas, ¿verdad? Ahora, ¿qué podemos observar en común respecto a los fundamentos curriculares? Podemos observar que todas estas 5 definiciones hacen referencia al estudio de la realidad, también hacen referencia a las necesidades justamente que nosotros observamos en la misma realidad desde el punto de vista social y profesional, pero a la vez agregan un elemento técnico, especialmente en las definiciones de Acuña y Arnaz, establecen algunos elementos que permiten establecer cómo finalmente se opera la parte curricular, es decir, cómo se establecen todas esas series de actividades, procedimientos que van vinculados a determinados objetivos, metodologías que se reflejan finalmente en el aula. Entonces es necesario identificar que aunque pueden existir diferentes definiciones de los fundamentos curriculares, pues en todo caso todas hacen referencia a que el punto de partida o lo que finalmente también le da validez a una propuesta de un proyecto curricular
que puede ser impulsado de una institución educativa o de un grupo o un sector de la misma sociedad, se sustenta en un estudio técnico, que puede ser ya conocido como un diagnóstico de necesidades y problemas. Ahora, cuando hablamos justamente de esa fundamentación del proyecto curricular, Díaz Barriga en el año 1991 nos ofrece pues un esquema que podemos considerar que se relaciona mucho al esquema actual, en el que nosotros sustentamos el proyecto curricular partiendo del análisis de la población estudiantil y docente. Eso nosotros lo encontramos, por ejemplo, en el nivel microcurricular, por ejemplo, cuando estamos en el aula y estamos conversando con los estudiantes, o luego de todo un proceso de evaluación se da ese proceso también de consulta misma a los estudiantes, especialmente cuando se identifican ciertas deficiencias. Luego esto pues lleva, ¿verdad?, una integración al análisis normativo institucional. Si nosotros observamos, ¿verdad?, que finalmente tal vez dentro de una asignatura, dentro de un grado, no estamos logrando esos objetivos, pues nosotros lo trasladamos a la parte institucional, donde nosotros establecemos esos procesos de planificación y de readecuaciones, pero que si nosotros observamos que la problemática va mucho más allá de la cobertura, por así decirlo, de la misma institución o de los recursos, podemos apoyarnos de investigaciones similares en el área educativa que se han realizado por otras instituciones afines, que en este caso responden al mismo nivel educativo, a la misma modalidad, y podemos básicamente retomar esa experiencia que se manifiesta en esta investigación educativa, por ejemplo, si han desarrollado un diagnóstico, y luego pues también integrar esta parte justamente del diagnóstico, pero también con la práctica social y cómo también se vincula al campo laboral, especialmente cuando se están haciendo algunas actualizaciones. Ahora, luego de que hemos establecido esa vinculación con la práctica social y el campo laboral, nosotros establecemos una justificación y una viabilidad, ¿verdad? Básicamente realizamos un estudio, puede ser considerado estudio de factibilidad, donde evaluamos esa perspectiva para cubrir las necesidades que hemos identificado en el diagnóstico, pero que también responden al campo laboral y a la misma situación y a la disponibilidad de recursos. Y por último, pues esto se refleja en un marco de referencias y necesidades sociales que abordará el egresado. Es decir, en esa eventualidad donde podríamos decir que el estudiante llega a ese punto culmen de su carrera o de cierto nivel educativo, esto pues cómo finalmente va a enfrentar el estudiante ya la realidad, ¿verdad? Teniendo en cuenta lo que ha venido desarrollando a través del proceso formativo. Finalmente, pues eso nos lleva a todo un proceso de evaluación constante, ¿verdad? Donde, por ejemplo, se puede dar un seguimiento a graduados, por ejemplo, y eso finalmente lo asumen en general las instituciones, ¿verdad? Y esto genera pues prácticamente un proceso de retroalimentación y evaluación continua del currículo educativo. Ahora, ¿cómo, por ejemplo, nosotros encontramos toda esta parte teórica también manifiesta en el contexto salvadoreño? Nosotros podemos identificar algunos documentos que establecen los fundamentos del currículo en El Salvador y eso partiendo de la base legal. En el caso de la Ley General de Educación, en su artículo 47 establece que el currículo nacional es establecido por el Ministerio de Educación basándose en los fines, en los objetivos de la educación nacional y que desarrolla políticas educativas y culturales del Estado. Se expresa en planes y programas de estudio, metodologías didácticas, recursos de enseñanza-aprendizaje, instrumentos de evaluación y orientación, lo que nosotros conocemos también como las guías, que básicamente dirigen el accionar general de los educadores y otros agentes educativos y de la administración educativa o de las autoridades. Entonces, acá podemos encontrar una definición, por así decirlo, legal del mismo currículo nacional, cómo se estructura y cómo nosotros lo encontramos pues manifiesto. Ahora, ¿cómo es que estas disposiciones legales básicamente establecen algunas características del currículo nacional en El Salvador? Básicamente, el currículo nacional podemos decir que es sistematizado y divulgado por el Ministerio de Educación y Ciencia y Tecnología. También en el caso del currículo, pues
busca mantener procesos de investigación sobre los mismos programas educativos, especialmente que se desarrollan a niveles tanto de lo público y también de lo privado, especialmente cuando se realizan procesos de evaluación y acreditación. Y luego también encontramos que el mismo currículo nacional trata de tener una orientación más bien de carácter formativo y preventivo para que en el mismo proceso de implementación y evaluación pues se pueda orientar a formular nuevamente cierta planificación que responda a necesidades que pueden surgir en un determinado momento y que por lo tanto el currículo deba actualizarse. Entonces es también hasta cierto punto instruccional en el hecho que el mismo currículo nacional debe estar sustentado por el mismo proceso de investigación y evaluación, ¿verdad? Para que finalmente se realice, ¿verdad? Ese proceso de carácter formativo, ¿verdad? De realizar ciertas adecuaciones. Y ahora, también contribuye, en este caso, podemos decir, y de acuerdo a lo que establece el currículo nacional en El Salvador, que contribuye al desarrollo de la personalidad, a la toma de decisiones, a las perspectivas de estudio y también a cómo se ubica el individuo en la misma sociedad. Entonces, esto es de acuerdo también a lo que se establece en el marco legal, partiendo de la Ley General de Educación, como otros documentos o lineamientos técnicos que todavía pues, se encuentran vigentes. De acuerdo a una publicación que realizó el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología en el año 2014, que se titulaba justamente Fundamentos Curriculares de Educación para Jóvenes y Adultos, nosotros podemos encontrar una serie o una clasificación de fundamentos que puede estar totalmente vinculado a la educación superior en su mayoría. Para esto, pues nosotros podemos establecer que se identifica el fundamento filosófico, el fundamento sociológico, el fundamento psicológico, pedagógico, lingüístico y tecnológico. Para el caso del fundamento filosófico, este orienta al currículo hacia el tipo de persona que se pretende formar y para ello pues se definen justamente fines educativos y objetivos más bien que marcan la dirección para la formación. Y pues entre estos elementos que sustentan la parte filosófica encontramos cómo se constituye la realidad objetiva y a la vez cómo se va transformando a la persona, más bien cómo se vincula a los jóvenes y las personas adultas ubicadas en un marco histórico concreto o en un momento específico y también cómo es que también el ser humano adquiere justamente esa esencia o esa característica que lo vuelve integral, histórico y social y eso pues define también su pensamiento y su conducta. Entonces, en el caso de los fundamentos filosóficos, nosotros encontramos en una gran medida un apoyo sustancial en la filosofía de la educación que determina justamente la esencia o el punto de partida en el ser humano, el tipo del ser humano que cada sociedad busca desarrollar a través de su mismo sistema educativo. Respecto al fundamento sociológico, básicamente se concibe la educación como un punto de socialización y de articulación en un tejido social concreto. Básicamente, el currículo desde esa perspectiva responde a la economía, a la política, a la cultura y otras áreas que estudia justamente la sociología, pero a la vez establece cómo se vincula el currículo educativo con otros entes, por ejemplo, entes ya más de socialización como la familia, la comunidad, los medios de comunicación, entre otros. También cómo se comprende por el individuo el contexto en el que viven los educandos, especialmente en términos especialmente socioeconómicos y culturales, y también cómo es que se desarrollan finalmente las relaciones intergrupales o intersociales, por ejemplo, a través de grupos, colectivos, asociaciones, entre otros. Luego tenemos los fundamentos psicológicos y esto es uno de los fundamentos más importantes en el área curricular porque básicamente esta nos proporciona también algunos elementos bajo en este caso, que sustentan más bien la personalidad del ser humano, partiendo de sus características, de sus intereses, de sus necesidades, para poder potenciar dicho desarrollo psíquico indispensable para el aprendizaje, teniendo en cuenta la relación entre lo afectivo con lo cognitivo, el desarrollo de lo psíquico del grupo humano, las motivaciones, las aspiraciones y responsabilidades por aprender,
también el sistema de señales como elementos básicos, ¿verdad? O también la parte simbólica que establece la estructuración del pensamiento y todas las operaciones mentales. Y también pues el desarrollo mismo del proceso de enseñanza-aprendizaje que va desde lo más simple a lo más complejo. Y por último pues el desarrollo cognitivo evidenciado a través de los cambios de conducta que generalmente va mostrando pues el ser humano en formación. Entonces, en el aspecto especialmente psicológico, pues entre muchas de las teorías que han aportado mucho sobre cuál es la relación que debe existir entre los entes educativos, entre otros elementos que básicamente aportan mucho, especialmente en el área de la didáctica. Entonces, este es uno de los aportes fundamentales y que nosotros vemos, por ejemplo, en los últimos años, especialmente con las experiencias de la pandemia de COVID-19, que el mismo Estado salvadoreño ha tratado de impulsar, ¿verdad? Programas vinculados al currículo nacional sobre el manejo de emociones, como otros aspectos que no únicamente van orientados al estudiante, sino que también al docente. También encontramos otro de los fundamentos esenciales, que es el fundamento pedagógico, y esto podemos decir que es el soporte para concretar el modelo curricular y la propuesta educativa en sus diferentes dimensiones y pues claramente el camino o el hilo conductor. Básicamente podemos decir que esto establece los métodos que nos llevan a adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje según las necesidades y posibilidades del contexto. Entonces, básicamente, la parte pedagógica nos aporta a establecer cómo se forma de manera integral al ser humano, respondiendo a los fines, a los objetivos mismos de la educación establecida desde el sistema nacional y desde la parte filosófica, y también cómo se establece la parte instructiva y la parte educativa, es decir, cómo se generan esas orientaciones, esas disposiciones e indicaciones al estudiante, pero sustentadas en una teoría práctica. Esa teoría práctica también sustentada en la parte psicológica y la parte o psicopedagógica, podríamos llamarlo. Y también podríamos decir que en el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje se trata de fomentar cómo vamos a saber, cómo vamos a hacer, cómo vamos a hacer como tal o nos constituimos y luego cómo convivimos, ¿verdad? Especialmente respondiendo a uno de los últimos enfoques especialmente vinculados a las competencias o al desarrollo de competencias. Y por último, también cómo a través de la parte pedagógica se regula el autoaprendizaje y más bien los mecanismos de regulación del mismo ser humano que pueden estar vinculados según desde el enfoque curricular que tenga el sistema o el currículo mismo. Puede abordarse eso más desde la parte metacognitiva, ¿verdad? Especialmente si estamos hablando de las competencias, por ejemplo, y otros enfoques más sociohistóricos. Tenemos también el fundamento lingüístico y esto es una también de las novedades que establece el fundamento curricular para el caso de El Salvador. Podemos decir que este considera al ser humano como un ser social, como un máximo conductor de los procesos comunicativos en estrecha relación con los grupos sociales, la comunidad, la familia, y básicamente se sustenta bajo la teoría de la comunicación. Entonces, a partir de ello, en el caso del aporte de la lingüística, también podemos decir que el currículo nacional trata de respetar las lenguas originarias como una forma de mantener también la identidad cultural y la dignificación de estos grupos y tiene en cuenta a las personas con necesidades educativas especiales y en contextos de encierro. Entonces aquí también podemos observar que dentro de los fundamentos lingüísticos también se intenta pues validar, ¿verdad? En este caso, las lenguas específicas que pueden ser representadas por grupos minoritarios y también a preservar, ¿verdad? Y también en claro respeto también a esas diferencias. Entonces nosotros observamos que a partir de esto se generan programas importantes, por ejemplo, la inclusión, ¿verdad? En este caso del náhuatl, en también parte de los mismos contenidos curriculares y que observamos de manera más reciente.
Para el caso del fundamento tecnológico, esto pues es claramente esencial y que tal vez no observamos de una manera más clara en mucha de la teoría curricular, pero que también pues en ese caso pues a través de las disposiciones legales nosotros podemos observar, y es que el fundamento tecnológico constituye un medio y una estrategia de aprendizaje fundamental para el acceso a una gama de oportunidades y de aprendizaje. Entonces podemos decir que el propósito de utilizar las tecnologías en el área educativa es elevar la calidad de la educación generando un mayor rendimiento académico, integrando justamente esos recursos tecnológicos al currículo, de tal manera que básicamente favorezca ese mismo proceso tanto para los educadores como los educandos. Entonces acá vemos algo importante y un precedente esencial, ¿verdad? En el caso de cómo también esos fundamentos son necesarios para establecer la formación en el uso de herramientas y recursos tecnológicos para la modalidad virtual y los procesos educativos y formativos bajo esta vía. Entonces, estos son precedentes importantes que finalmente se han tratado, ¿verdad?, de darle seguimiento, aunque finalmente podemos identificar que mucho del contexto, especialmente social, de la realidad salvadoreña no permitió, por ejemplo, transitar o desarrollar, ¿verdad? En este caso el currículo nacional de esa manera también ideal, ¿verdad? Eso también mediado por la brecha digital que básicamente afectó al sector educativo y claramente a la implementación del currículo nacional. Finalmente, pues ya hemos abordado mucho de los fundamentos necesarios desde diferentes perspectivas, pero quizás una de las más interesantes desde la perspectiva de la realidad salvadoreña y el currículo nacional. Acá pues se muestran algunas referencias que sustentaron el desarrollo de este video. Muy bien, desearles un éxito y continuidad en sus estudios a través de este módulo referido al currículo hacia la libertad por la cultura.